Bueno, ya está con nosotros Ángel García Banch. Él es director de Econométrica, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central. Es PhD en Economía Política en la Universidad de Siena, Italia, y es magíster en Economía. De modo que lo académico está bien tejido. Ahora vamos a ver si esto se conecta, porque de verdad que Venezuela es como un laboratorio muy particular. En algún momento nosotros pasaremos a ser parte de un análisis extraordinario, si no extraño, porque aquí se hacen cosas, ocurren cosas. Yo le decía a unos amigos hace unos 3 años, etcétera, que andaban en un afán de comprar dólar, me decía un comerciante e incluso un empresario que trabaja con el gobierno: todo lo que me dan anticipo yo lo convierto en dólares, pero bueno, no me dan los números, porque vas a comprar un dólar tan caro, a 15, a 20, no puede ser. Los cifras de petróleo, somos tantos habitantes. Yo no soy economista, pero como que 2 más 2 es 4, ¿no? Hay una lógica ahí, pero parece que la lógica no funciona para nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué pasa con la racionalidad económica en Venezuela? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Bueno, en primer lugar, que no hay una racionalidad asociada a lo que podría llamarse una economía de mercado. En Venezuela no hay una economía de mercado. Lo que hay es una economía de mafias, es un capitalismo mafioso. Aquí hay una acumulación de capital con base no a la producción, sino con base fundamentalmente al aprovechamiento de diferenciales de cambio, de precios, contrabando de extracción de alimentos, de medicinas, de combustibles. Y eso que se está acumulando es fundamentalmente los ingresos de la nación provenientes en esencia de lo que es la renta externa petrolera. Producir un barril en Venezuela cuesta aproximadamente $15. Hasta hace muy poco se vendía en $95 el barril, por tanto la renta por barril es aproximadamente de $80. Es decir, 15 vienen del esfuerzo de los venezolanos y de los costos de producción, de producir ese barril, y $80 aproximadamente son una transferencia que nos hacen los mercados internacionales para que nos especialicemos en algo que no venimos especializándonos en los últimos 50 años, y en los últimos 15 viene cayendo de hecho la producción. Entonces hay una transferencia de renta, y esa transferencia de renta el Estado, en vez de haberla utilizado para el desarrollo y la transformación del país, la ha utilizado en el reparto vía la sobrevaluación de la moneda, pero fundamentalmente a través de transferencias vía misiones y transferencias discrecionales que reclaman un carnet o ser cliente básicamente del Estado, además de estos últimos mecanismos como son los diferenciales de cambio, precios y una economía de mafia, sin lugar a dudas. Ese modelo distributivo o de Estado paternalista no es nuevo, y tampoco estamos aislados. Parece que desde el Río Grande, la Patagonia, se distribuye bien ese esquema, el manejo de la política y el Estado y la sociedad, ¿no? Mantener a la gente con una relación de dependencia, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo vemos a diario en el caso venezolano, las misiones. Yo soy un acérrimo crítico de las misiones, porque considero que no son gasto social, son gasto político. Es decir, están diseñadas para insertar a la gente en la esfera del consumo, pero deliberadamente no en la esfera de la producción. Cuando alguien forma parte de una misión, no termina con un puesto de trabajo o un emprendimiento en el sector privado, no termina dependiente de sí mismo. El verdadero gasto social libera, mientras que el gasto que estamos viendo en Venezuela es un gasto que hace más bien dependiente a la gente del Estado, del gobierno y del partido. Ese ha sido el mecanismo fundamental, y el gobierno lo ha dicho una plétora de veces antes, para transferir a la sociedad la renta externa petrolera, que en mi opinión más bien se debería haber utilizado en el desarrollo y la transformación del país, es decir, haberse usado en la inversión más que en el consumo. Doctor García Banch, pero una de las cosas que se convierte en un terrible peligro para la sociedad en su conjunto, todos, por lo que usted está diciendo, es que los que se creen beneficiarios, pues yo creo que no se benefician, porque como usted lo ha dicho, reciben puntualmente un monto, hay que hacer unas enormes colas, etcétera, y no se hace nada a cambio, de modo que no le retribuye a la sociedad un producto, o ni siquiera el desarrollo de un ser humano diferente, porque ha tenido que estar estudiando en el INSE, en la escuela técnica, en cualquier cosa, con las becas, sería ideal para desarrollar un recurso humano más calificado, sino que se va metiendo en una especie de corral donde se le hacen llegar esas migajas que quedan del rebanamiento de una economía que, según los hechos, alguien se llevó unos pedazos inmensos
y unos trocitos quedaron en manos del pueblo que a su vez no está preparado sino para lo que hoy está ocurriendo, que estaban haciendo colas frenéticamente, dejaron los que estaban en alguna actividad formal, en la agricultura, en la construcción, en cualquier otra cosa, talleres, eso quedó abandonado. Es peligrosísimo, esta sociedad va aceleradamente a un enorme cerco improductivo. Eso es totalmente correcto. De hecho, ¿para qué trabajar si se puede bachaquear? ¿Es eso sostenible? Que la gente abandone sus trabajos verdaderamente productivos para ponerse a bachaquear, ¿es eso sostenible en el tiempo? Nosotros sostenemos en Econométrica que eso no va a ser sostenible, que el sistema de cambio y precios de la economía va a reventar. Fundamentalmente porque esperamos que en este proceso, en que se ha lesionado tanto el aparato productivo y que se ha reducido tanto las importaciones en los últimos 2 años, conduzcan a lo que nosotros hemos denominado como la destrucción masiva y simultánea, el consumo masivo y simultáneo de los inventarios de la economía. Es decir, nosotros pronosticamos que para el mes de abril la economía venezolana puede estar llegando al punto en el cual se quede aproximadamente con 2 semanas de inventario, y por eso es que sostenemos que poco después va a tener que reventar el sistema de cambio y precios. Y estos diferenciales que aprovechan... Aún por encima, ayer cerró, disculpen, pero todos ustedes están enterados, los que están preocupados por este tema, en 203, 205, sí, la relación Bolívar-dólar. Eso es... Sí, pero de lo que yo estoy hablando fortísimo, es que... ¿no? Lo que estoy hablando es que reventaría el sistema de cambio y precios, con lo que quiero decir que ya no va a ser posible mantener las mafias. Esa economía de mafia, donde hay un grupete minúsculo de la sociedad haciéndose multimillonario por conseguir el dólar barato para después venderlo caro bajo la forma de dólares propiamente o bajo la forma de mercancía a costa de 30 millones de personas, eso no va a poder ser sostenible. Ese negocio en que, por ejemplo, 1 kilogramo de harina de maíz lo vende el productor formal en 19 bolívares, pero el buhonero ya en zonas de Caracas, por ejemplo, lo vende en 80 bolívares y gana 3 veces más que el productor formal, y el contrabandista lo vende en Colombia en 250 gana más bolívares. Que la suma del industrial con el que se faja a sembrar el maíz, a cosecharlo y llevarlo como producto. Y es el que final. genera empleo, sí, el que genera actividad económica, el que genera impuestos. Entonces tenemos una sociedad que está premiando ¿a quién? Está premiando al productor formal, al que verdaderamente está aportando al desarrollo y la transformación del país, o estamos premiando a quien aprovecha diferenciales de cambio, diferenciales de precios. Entiéndase todo el mundo que está en el negocio de los mercados negros, de divisas, de mercancías. Eso no es sostenible. Eso pudo ser sostenible por un periodo de tiempo, pero ya no lo va a ser más. Y nuestro pronóstico en Econométrica, y lo decimos abiertamente, es que debido a una crisis, no fiscal, no una crisis monetaria, una crisis de la economía real, que la economía real se va a quedar sin inventario, va a reventar el control de cambio y precios, por una razón muy sencilla: los inventarios no van a poder bajar por definición por debajo de 0. En ese momento, la economía y la sociedad venezolana se dará cuenta que esto que estamos viviendo no es sostenible, va a reventar y todos estos diferenciales de cambio y precio van a desaparecer. Es decir, vamos a estar todos los venezolanos nuevamente en igualdad de condiciones. No va a haber un grupo de la sociedad que va a comprar barato para vender caro a costa de 30 millones de personas enriqueciéndose y acumulando capitales mal habidos, sino que todos vamos a poder acceder a las mercancías. ¿Eso es una buena o mala noticia en el escenario para el mes de abril? Eso es, bueno, para el escenario del mes de abril es una mala noticia que venga una escasez generalizada de bienes, una escasez que no se compara con la actual. Yo estoy hablando de una escasez que va a hacer lucir la escasez actual como un juego de niños, es decir, va a ser una desaparición masiva de las mercancías. Ahora va a ser una buena noticia después de que reviente el sistema de cambio y precios, posterior a lo cual el venezolano, repito, va a poder jugar en igualdad de condiciones. No va a haber un grupo minúsculo de la sociedad expoliando a 30 millones de personas, sino que todos accederemos a las mercancías al mismo precio y a las divisas igualmente un mismo precio. No va a haber privilegiados a costa. El presidente Maduro en un momento anunció que estaba abierto a escuchar las opiniones, estaba convocando a economistas. En algún momento se dijo que 60 economistas se reunirían con el presidente. No sé si alguien fue que lo inventó o ciertamente ustedes fueron convocados, usted profesor además universitario de
de la reconocida Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Cuéntenos, ¿qué pasó con eso? Bueno, no pasó absolutamente nada. No ha ocurrido en lo absoluto. Y por supuesto... ¿Usted o sus colegas no han sido llamados para escucharlos? No, yo en particular no lo he sido, no puedo hablar por otros colegas, yo no lo he sido. Sí puedo decir que yo vengo humildemente aportando con mi columna de opinión cuando pude en el Universal, después de que evidentemente se produjo esa expulsión de tantos que participábamos en ese medio. Ahora en Runrune fundamentalmente hemos venido escribiendo, hemos venido inclusive pronosticando paso a paso lo que habría de pasar en la economía venezolana. Por ejemplo, hay muchos que sostienen que esta caída del precio del petróleo nadie la había pronosticado. Y resulta ser que nosotros en Econométrica, los invito a que lo busquen, hemos pronosticado esto hace aproximadamente 2 años. Aproximadamente en el año 2013 nosotros sosteníamos que iba a venir una situación como esta, una situación en la cual iba a caer el precio de nuestros flujos, es decir, el precio del petróleo, el precio de nuestras reservas, es decir, el precio del oro, e igualmente se nos iba a hacer difícil el acceso al crédito. En un artículo que yo escribí que se llama La tormenta perfecta, que cualquiera la puede conseguir. Entonces, sí, venimos diciendo las cosas, venimos haciendo público nuestro conocimiento acerca de lo que iba a pasar en la economía y sin embargo, al parecer, la política económica no responde, no hay reacción. Pareciera que estuviera secuestrada por factores de poder político que no tienen intereses correlacionados con los de la sociedad. ¿Y cuáles son las consecuencias?